Retomemos nuestras reflexiones sobre la oración con ayuda del Yucat. El número 474 nos lleva al corazón de la enseñanza cristiana sobre la oración, de la experiencia cristiana de la oración. Nos lleva ante la zarza ardiendo que es Jesús en oración. Ahí nos descalzamos como Moisés y sencillamente dejamos que esa imagen fuerte, Jesús en oración, nos ilumine, nos queme también. El número 474 dice así, comienza con esta pregunta: ¿cómo aprendió Jesús a orar? Permíteme que subraye la palabra aprendizaje, el verbo. Jesús aprende a orar. Jesús aprende a orar. Responde: Jesús aprendió a orar en su familia y en la sinagoga. Pero Jesús superó los límites de la oración tradicional. Su oración mostraba una unión tal con el Padre del cielo como solo la puede tener quien es el Hijo de Dios. Por eso, en el margen del texto del Yucat, hay en este punto una sola cita, y es del Evangelio según San Juan, Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Contempla así a Jesús en oración. Solo cuando lo vemos a Jesús orar, comenzamos a comprender su misterio. Comenzamos a entrar en su misterio del Hijo que revela al Padre en el Espíritu. Entramos en el territorio de la Trinidad. La oración cristiana, por Cristo, con Él y en Él, es siempre oración trinitaria, es entrar en el fuego de la vida trinitaria. Ese fuego también está dentro de nosotros. Pero comenta el texto: Jesús, que era a la vez Dios y hombre, se familiarizó como los demás niños judíos de su tiempo con los ritos y formas de oración de su pueblo Israel. Pero, como se manifestó en el episodio de Jesús a los 12 años en el templo, había algo en él que no podía venir del aprendizaje, una unión original, honda y única con Dios, su Padre del cielo. Jesús, como todas las personas, esperaba un mundo nuevo y oraba a Dios, pero al mismo tiempo era también parte de ese otro mundo. Ya en esto se notaba. Un día se rezaría a Jesús, se le reconocería como Dios y se le pediría su gracia. Aquí lo dejo, simplemente vuelvo a esta imagen, la zarza ardiente que es Jesús en oración, en comunión con el Padre. El Catecismo de la Iglesia habla de que Jesús vivía en una comunión inmediata con el Padre. Eso es algo único que acontece en su persona, en su alma humana. Es el Verbo encarnado. Nosotros lo barruntamos y con la ayuda del Espíritu somos introducidos en esa experiencia. Y esa es nuestra oración. Por eso cuando llegue la hora de la oración, sobre todo de la oración más probada, que es también la más valiosa, nos inspire la figura del Cristo en oración. Que Dios te bendiga.